Estudio de la carta a los Colosenses. Estudios bíblicos: el arte de servir. Compartamos la palabra de Dios al mundo. Capítulo 4 y final. Lectura bíblica. Colosenses 4, 1, 18. Bosquejo. 1. Consejo a los patrones. 2. Consejo sobre la oración. 3. Consejo para evangelizar. 4. Compañeros y saludos de Pablo. 5. La iglesia en las casas. Introducción. La carta a los Colosenses termina en el capítulo 4, dando consejos a los patrones, anima al creyente a la vida de oración, se refiere también a cómo debemos de compartir con los incrédulos el mensaje de Dios, y saluda juntamente con sus compañeros a los santos en Colosas y nos informa de las iglesias en casas. 1. Consejo a los patrones. El versículo 1, pertenece en realidad al capítulo 3, al cual debería de agregarse, y este capítulo empezar con el versículo 2. Leemos en el verso 1, así: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Con respecto a los amos o patrones, se les recomienda actuar de manera tranquila y afectuosa, dejando las amenazas y cuando sea necesario castigar a sus servidores, que el castigo sea leve y moderado como sea posible. Y no usar para nada la venganza, porque esta es del diablo y no de Dios. Los patrones deben de pagar a sus empleados salarios justos para que vivan dignamente con sus familias, y tratarlos con respeto y afecto. Los que tienen empleados deben de recordar la advertencia de Santiago 5, 1, 6. Se les hace incluso un recordatorio a los patrones, para que recuerden siempre que así como ellos son amos de quienes les sirven temporalmente, Dios es amo de los patrones terrenales. Se les hace ver que así como ellos traten a sus sirvientes, Dios los tratará a ellos, y que no supongan que porque en la tierra la condición de sus sirvientes es inferior a la de ellos, Dios los considera menos dignos que ellos. No hay tal, porque para Dios no hay acepción de personas. Romanos 2, 11. Colosenses 3, 25. Efesios 6, 9. 2. Consejo sobre la oración. Leemos en los versículos del 2 al 4 así: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. La oración es el arma y medio espiritual de una importancia grande, por lo cual el apóstol aconseja a que se persevere en ello. Nuestra perseverancia es una demostración de que nosotros creemos que Dios contestará nuestras oraciones. Nuestra fe no debe de desmayar si las respuestas se tardan en venir, pudiendo ser que la demora sea la manera divina de forjar su voluntad en nuestras vidas. Cuando vivimos por fe, no debemos rendirnos. Dios puede demorar su respuesta, pero siempre tendrá buenas razones y no debemos confundirlas con negligencia de su parte. Al persistir en la oración, crecemos en carácter, fe y esperanza. Cuando parece que nos cansamos de orar, tengamos presente que Dios está allí, siempre escucha, siempre actúa, quizá no en la forma que nosotros esperábamos, sino en la manera que Él considere que es mejor. Definitivamente no podemos pasar todo el tiempo sobre nuestras rodillas, pero es posible asumir una actitud de oración todo el tiempo. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Esta actitud se construye sobre el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios, Juan 15, 5, tomando en cuenta que está con nosotros y con la determinación de obedecerle en todo. Luego hallaremos que es natural orar con frecuencia, espontáneamente, oraciones cortas. Una actitud de oración no debe sustituir al tiempo dedicado a la oración en sí, sino que debiera ser una consecuencia del mismo. Hablando sobre la oración, el Señor Jesucristo nos enseña por el versículo de San Lucas 18, 1, que la oración es una necesidad, que hay que hacerla siempre, y también debemos de reconocer que en ello hay que no desmayar. 3. Consejos para evangelizar. En los versículos del 3 al 5, leemos: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo pidió oración para poder proclamar las buenas nuevas de Cristo con claridad, y nosotros podemos pedir oración para hacer lo mismo. No importa qué forma de evangelización usemos, sea que enfaticemos ejemplo y estilo de vida o discipulado, nunca deberíamos oscurecer el mensaje del Evangelio. Todos los creyentes, debemos de ser sabios al tener contacto con los incrédulos, debiendo sacar el mayor provecho a las oportunidades que tenemos, para contarle las buenas nuevas de salvación. Es nuestro deber anunciar a otros a Cristo, mediante la explicación y la predicación de este maravilloso Evangelio. Proverbios 11:30. 4. Compañeros y saludos de Pablo. En los versículos del 7 al 15, encontramos una lista de compañeros del apóstol Pablo y sus saludos correspondientes. Tíquico era uno de los representantes personales de Pablo y probablemente el portador de las cartas a los colosenses y los efesios, véase también Efesios 6, 21, 22. Acompañó a Pablo a Jerusalén llevando lo recolectado para la iglesia, Hechos 20, 4. Aristarco era un tesalonicense que acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero. Estuvo con Pablo en el alboroto de Éfeso, Hechos 19, 29. Tíquico y él estuvieron con el apóstol en Grecia, Hechos 20, 4. Aristarco fue a Roma con Pablo, Hechos 27, 2. Marcos partió con Pablo y Bernabé en el primer viaje, Hechos 12, 25, pero los dejó en medio del viaje por razones desconocidas, Hechos 13, 13. Bernabé y Marcos eran parientes, y cuando Pablo rehusó aceptar la compañía de Marcos en otro viaje, se fueron juntos para predicar el Evangelio, Hechos 15, 3741. Marcos también trabajó con Pedro, Hechos 12, 12, 13. Primera de Pedro 5, 13. Más tarde, Marcos y Pablo se reconciliaron, Filemón 24. Marcos escribió el Evangelio que lleva su nombre. Su perfil está en Hechos 12. Epafras fue uno de los fundadores de la iglesia en Colosas y su informe a Pablo, en Roma, lo motivó a escribir esta carta. Epafras era un héroe de la iglesia en Colosas, uno de los creyentes que contribuyó a que la misma se mantuviera unida a pesar de los problemas crecientes. Sus oraciones fervientes por los creyentes muestran su amor profundo y su interés por ellos. La Odisea se hallaba a pocos kilómetros al noroeste de Colosas. Hierápolis estaba a unos 8 kilómetros al norte de la Odisea. Lucas pasó mucho tiempo con Pablo, no solo acompañándolo en gran parte del tercer viaje misionero, sino también permaneciendo con él en la prisión en Roma. Lucas escribió su Evangelio y Hechos. Su perfil está en Hechos 17. Demas fue fiel a Pablo por un tiempo, luego lo abandonó amando este mundo, segunda de Timoteo 4, 10. 5. La iglesia en las casas. En el versículo 15, leemos así. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La iglesia primitiva, con frecuencia, se reunía en los hogares. Los edificios construidos, llamados templos, no fueron conocidos sino hasta el tercer siglo. El proceso de edificación espiritual no se puede lograr entre grandes muchedumbres de gentes. Requiere el ambiente de grupos más pequeños, donde puede haber un entretejido íntimo el convivir juntos. Una evidencia importante de que el Señor está restaurando su iglesia, es el número creciente de asambleas cristianas que usan grupos pequeños como medio para equipar a sus santos para el servicio. Estos grupos tienen una variedad de nombres tales como, grupos domésticos, grupos de célula, grupos de solicitud, etc. Sin embargo, el Nuevo Testamento se refiere a ellos como iglesias. He aquí algunos ejemplos, Hechos 2, 46, 20, 20. Romanos 16, 5. Primera de Corintios 16, 19. Filemón 1, 2. Hechos 2, 46. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Hechos 20, 20. Y sabéis que no he rehuido el anunciaros nada que os fuese útil, y el enseñaros públicamente y de casa en casa. Romanos 16, 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es uno de los primeros frutos de Acaya en Cristo.
y de Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Filemón 1, 2, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Las iglesias en las casas no son simplemente estudios bíblicos o reuniones de oración entre semana. Ni es un servicio de transfusión diseñado para sustentar a los santos hasta la reunión del domingo siguiente. Una iglesia en casa es la expresión más pequeña de una iglesia local, un ambiente donde cada santo puede estrechar sus relaciones y haya su lugar de función en el cuerpo de Cristo. Gracias por terminar el estudio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Suscríbete y comparte este material.